Es maravilloso porque tienes allí 50, 60.000 personas mirando el espectáculo, concentración al máximo, estamos a velocidades muy altas. Exactamente hasta 450 kilómetros por hora, Mercè Martí es la reina de los cielos. En el año 94 gané la Vuelta al Mundo, me he convertido en la primera europea en correr en las carreras de Fórmula 1 de Reno. Lo que se conoce como la Fórmula 1 del aire. Son carreras de aviones donde recogen a los mejores pilotos del mundo y lo que hacen es competir unos con otros. Un pequeño toque, una pequeña colisión, pues podía ser acabar en un accidente. Pero para Mercè el riesgo solo es un aliciente. Es peligroso y muy adrenalínico. Porque competir en la Meca del Cielo puede llegar a ser inspirador. La mujer en el mundo de la competición siempre tiene que hacer un poco más de kilómetro extra. Las nuevas generaciones y muchachas que a lo mejor quieran seguir el camino, pues podemos ser un reflejo para ellas, ¿no? Sus comienzos no fueron fáciles, pero ella lo tenía claro. Tienes que ir a Reno, eso te gustará, es una experiencia, es de locos. Una locura, pero es que Mercè es una mujer sin los pies en el suelo. Bueno, hola chicos, hola chicas, padres y madres del cole de Nuestra Señora de la Paz. Como sabemos que estamos todos reclutados en casa, recluidos mejor dicho, reclutados por si tenemos que salir. Vamos a hacer unos vídeos con gente que también ha ido al colegio, como todos, pero que han llegado a ser personajes en la exploración, o en la aventura o en la ciencia bastante importantes. Y hoy tenemos ahí que la veis muy grande, muy bien, a Mercè Martí. Hola, Mercè. Hola, ¿qué tal, guapos? Bueno, Mercè, aparte de ser una gran amiga, que me aguanta siempre que le pido cualquier cosa, así que le agradezco desde aquí que nos haya permitido entrar en su casa, ya que no nos dejan entrar a las casas de los demás. Pues vamos a entrar ahora viendo sus cosas y sus libros. Y lo que no sabéis de Mercè, que ya os pondré un vídeo entre medias, es que ha sido una gran aviadora, que es una gran aviadora, que es una de las mujeres más importantes del mundo de la aviación, sobre todo en España, pero ella ha ido al colegio, como todos nosotros. Y mi primera pregunta es, ¿cómo se llamaba tu cole? Bueno, yo primero fui al Buen Salvador, que era un colegio de monjas en Sant Feliu de Llobregat, y después de allí salté a las Francesas, que era otro también que estaba en Sant Feliu de Llobregat, en la provincia de Barcelona, y las Francesas era la educación en francés. Entonces, hasta que no salté al instituto, mi educación ha sido un colegio católico, pues de monjas. Se te ve muy educadita. Muy bien. Exacto. Oye, ¿y qué asignatura era la que más te gustaba cuando eras pequeña? Educación física. Qué raro, ¿eh? Siempre se Qué me raro. habían dado muy bien el deporte. Sí. Los idiomas no se me daban mal. Historia me gustaba pintar. Me costaban las mates. Y bueno, al final, a medida que te vas haciendo mayor, pues vas un poco perfilando pues hacia dónde quieres ir. Y te vas centrando en esas asignaturas que después, pues ahora me parece que el colegio te canaliza mejor hacia donde quieres ir, ¿no? Pero antes me parece que era como un poco más pupurri, era todo mucho más Sí, generalizado. dábamos más asignaturas globales, Exacto. Y hasta ahora, muy tarde. en este sentido, pienso que es una mejora para el sistema educativo. ¿Y eras buena en clase? ¿Eras un poco trasto? Hombre, yo era un poco revoltosilla, pero no me iba mal las asignaturas. Sí que repetí un año el curso cuando me cambié De un colegio al las otro, que has monjas, dicho. exacto, de las mercedarias a las francesas. Me cambié porque decían que era que yo tengo un punto de dislexia. Ah, sí. Y esto en las primeras monjas no me lo sabieron tratar bien. Y lo pasé un poco mal en el cole. Entonces fue el motivo de cambiarme a otro centro educativo. Otra escuela, claro. Y me fue mucho mejor. Realmente siempre digo que cuando al final haces una cosa que te gusta, no hay barrera que se te resista. Claro. Y la motivación de uno mismo y la motivación que uno puede crearse vale más que cualquier cosa. Entonces al final es el ilusionarte en algo que te gusta y
tirar para adelante. Sí, ponerse metas. Exacto. Yo en ese sentido, pues las monjas, las primeras, no, a lo mejor no supieron atender bien pues este pequeño problema que tenía. También estamos hablando de hace muchos años y las No cosas han tantas, no tantas. evolucionado. ¿eh? Ahora a cualquiera le diagnostican un TDA, a cualquiera Sí, y antes estas cosas eran cosas muy raras, ¿no? sí. Y, Eso es y, verdad. y entonces, pues en ese sentido, la juventud de hoy pues vive una serie de mejoras que nosotros no teníamos y que en Claro. ese sentido me acuerdo que mis padres estaban un poco preocupados porque me hacían hacer test para ver si es que era tonta o qué, ¿no? Pues no, tonta no lo era, al contrario, he salido muy espabilada porque al final pues he conseguido hacer mi propia empresa, cumplir mis objetivos y sí que tengo que decir que el deporte fue un acicate Eso te iba a importante en decir mi que vida. tú en tu época joven el atletismo te marcó, ¿no? Bueno, era uno de mis puntos importantes. Yo de hecho quería ser profesora de INEF. Ujú. Mi motivación en el colegio era de sacarme los estudios y hacer el BUP y el COU, que serían ahora lo equivalente a bachillerato, ¿no? Sí. Y hacer la prueba de selectividad para poder entrar a hacer INEF, es decir, profesora de educación física. Ujú. Y ese fue mi objetivo y por eso, pues a pesar de los contratiempos que me pude encontrar en el camino, pues porque tenía pues a lo mejor un poco de déficit de atención o porque soy hiperactiva o porque tenía un puntito de dislexia, pues todo eso al final bueno, hizo que me centrara mucho en lo que yo Sí, que el quería. deporte te ponía las pilas en lo que te gustaba y encima te desgastaba el Exacto. nervio este que tenías tú, y entonces ya te centrabas más en el estudio, a lo mejor. ¿Sí? Es decir, pero porque también había una cosa que me motivara. Si no hubiera Claro, claro. tenido una motivación, a lo mejor hubiera sido mucho más complicado, ¿no? Fuiste Entonces, campeona, ¿no? Fuiste campeona sí, de tu fue categoría. campeona de Cataluña varios años en atletismo, en 3.000 metros, corrí muchísimas carreras populares, la famosa del Corte Inglés, pues la hice 3 o 4 veces y 2 veces quedé segunda y una vez quedé tercera. Sí, tenía, bueno, de hecho, mi Actitudes. vida iba enfocada a ser atleta y a ser profesora de INEF. Lo único que tuve la suerte o la mala suerte, no sé, esto nunca se sabe al final. Estoy muy contenta de cómo me han ido las cosas, de que fui a Estados Unidos a aprender el idioma. Como he dicho, había ido a una escuela francesa y por tanto francés más o menos lo llevaba bien. Y me fui a Estados Unidos a aprender el idioma y debido a mi inquietud y a mis ganas de explorar y tal, descubrí el mundo de la aviación y digo, ostras, Y te eso fuiste al mejor sitio, mola más además. que ser profesora de INEF. Y al final, pues mira, un quiebro a ultimísima hora me permitió quedarme en los Estados Unidos, aprender el idioma, formarme como piloto. Ujú. Yo sí que me motivó y hasta el día de hoy. Y del tiempo de la escuela, ahora volvemos ya a tu época actual, del tiempo de la escuela, ¿tienes algún recuerdo de algún profe que te haya marcado, de una maestra, que dijeras qué bien me lo explicó? Por eso me gusta a mí, yo qué sé, el arte, o me gusta la pintura, o me gusta el dibujo, o me gusta las matemáticas. No, creo porque te he dicho que no te gustaban mucho, No, pero algún sí, a ver, profesor. al final a todo el mundo se nos atraviesan algunas asignaturas. Al Sí, final, es lo que acabas de decir. Depende de cómo el profesor te enseña o cómo te explican las cosas. Hay cosas que te entran mejor y hay cosas que entran peor, ¿no? Y ujú, yo también tengo que decir que ha evolucionado mucho. No es lo mismo la educación que tuvieron mis padres y la que he tenido yo y evidentemente las que están teniendo ahora los niños. Yo pienso que antes eran un poco más exigentes, es decir, antes al profesor se le tenía un respeto que ahora veo que hay cosas que no me gustan. Es el profesor tiene el alumno tiene que respetarlo y tiene que escucharlo porque le va la valorarlo. educación. Le va la educación y le va los conocimientos que después van a utilizar cuando sean mayores. Ujú. Entonces yo me acuerdo que el profesor nos castigaba y yo no te, y claro, vamos a casa y el profesor nos ha castigado. ¿Cómo puede ser? Pues seguro que te has portado mal o seguro que has hecho algo que te lo merecías, ¿no?
Y yo pienso que estos valores se tendrían que mantener, porque el respeto es importante. Sí, el respeto, no el miedo, es verdad. O sea, esa es Correcto. la historia. Y no sé, y tengo a veces pues cosas que diría, madre mía, el profesor ese me castigó indebidamente, pero otras veces digo, hostia, es que nos pasamos 3 pueblos. Efectivamente. Todos Con la hemos sido pequeños. perspectiva se ve de otra manera, sí. Con la perspectiva Sí, se ve de otra manera. Es sí. más fácil verlo. Bueno, y ya un poco, ya el instituto lo hiciste también en Cataluña o te fuiste fuera a Estados El Unidos. instituto, ahí tengo que reconocer una cosa de en mi educación. Mis padres pues fueron quizás un poco más tradicionales y me Ujú. quisieron dar una educación pues un poco más religiosa, un poco más de un entorno de monjas. Mi verdadera eclosión, mi verdadera de decir, ostras, qué bien me lo estoy pasando estudiando fue cuando fui al instituto. Es decir, cuando salí un poco del entorno de la monja que me controlaba, ¿no? En el instituto cambié completamente, las notas fueron mucho mejores, también había madurado más y Más centrada. tenía más claro lo que quería hacer, esa automotivación. Y la época del instituto y el COU lo tengo como un muy buen recuerdo. También ya era mayor y por tanto ya tenías tu motocicleta, ya ibas al colegio pues con tu motocicleta, ya tenías los coleguillas. Yo creo que es la época donde todos tenemos realmente a los amigos, ¿no? Que Exacto. siempre mantienes, ¿no? El instituto es como el que te marca, tanto de Y te amistades, centra para lo que después quieres el hacer. tipo de persona que puedes llegar a ser o que quieres llegar a ser. Un poco vas viendo cómo eres tú, porque tú realmente no te conoces todavía. Estás ahí en pruebas, eres una Sí, persona en pruebas. sí, Y y además recordar que el mundo de la tecnología lo ha cambiado todo y lo ha revolucionado todo. Piensa que no teníamos ni móviles, ni nada. teníamos tabletas, ni teníamos ordenadores. Mi primer ordenador que tuve fue en Estados Unidos en el año, en el año 91. Pues En el ya año era, ¿eh? 91 tuvo mi primer ordenador en Estados Unidos, que ahí ya existían, y las casas ya empezaban a Eran tenerlos los cuando en primeros España, IBM, esos sí, cacharros sí, grandes, y en ¿no? Los España IBM. no habían, ¿eh? Estamos No, aquí hablando del estaba año el 90. Spectrum, que era de cintas de cassette para los juegos. Exacto, sí, sí, sí. No teníamos. El Antrax, ¿no? Sí, Había había varias tres. marcas. Sí, el Spectrum era yo el que tenía, que era con una cinta de cassette que la ponías y ponías el juego toda la Exacto, tarde. Y eso la exacto. verdad es que era otra historia. Y entonces en Estados Unidos vistes la luz, por así decirlo, Sí, sí, sí. y vistes la Y, aviación y te enamoró, ¿no? sí, y todo fue también una casualidad, ¿no? Porque precisamente en esa época, en el año 89, 89, 88, 89, había dos carreras que para poder acceder necesitabas tener prueba de acceso, que era INEF y Bellas Artes. Ah, amigo. O sea, aparte De la nota de de la selectividad. nota de selectividad, tenías una prueba de acceso. Y yo tuve, o la buena o la mala suerte, esto no se sabe al final de la vida, de que me había quedado una asignatura para septiembre. De Entonces no Go, podía hacer a esa convocatoria de claro. ese año. Y fue cuando en casa dijimos, pues bueno, pues ¿sabes qué? Aprovecha el año, claro. Aprovecha el año, haz idiomas, que los idiomas te van a abrir muchas puertas. Y fue cuando me fui a los Estados Unidos y ahí empezó pues toda mi odisea. Lo cambió La locura. 180 grados mi Y, vida. y cuando fuiste a Estados Unidos, ¿a qué parte te fuiste? Pues mira, lo hice con un poco de picardía. Es decir, Estados Unidos en casa no querían dejarme ir. Porque pensaron, esa se va a ir ahí a pasar un año de bolos, de fiesta, de conocer a gente. Y entonces me convencieron de que si iba a Estados Unidos no tenía que ser ni la costa este ni la costa oeste. Ni Florida, ni Nueva Sí, York, lo ni bonito no. Boston. No, lo bonito no. De ahí de vacaciones ya irás otra vez. Que si quería aprender y realmente aprovechar ese año, que me fuera a la América profunda, Eso a te iba a decir. conocer los Estados Unidos. Y así lo hice. Me fui a Oklahoma City, Toma en ahí. el centro de Estados Unidos. Y la verdad es que fue una experiencia maravillosa. Fui a Oklahoma City University. Estuve casi 8 meses
justo el periodo que tenía para volver, incluso me ofrecían una beca para poder estudiar allí, porque tenía mis marcas de atletismo y ahí en los Estados Unidos eso lo valoran mucho. Sí, es Pero verdad. me entró el gusanillo de la aviación estando allí vi que volar era lo más normal, lo más sensato, que todo el mundo se podía sacar la licencia de piloto, que cualquier municipio tenía una pista de aterrizaje y un pequeño aeródromo, y aquello pues ya me cautivó y me quedé ahí al final casi 3 años. 3 años allí. Sí, al final sí. Bueno, yendo y viniendo, no fueron seguidos, pero al final eso se convirtió en casi 3 años. Sí. Menuda aventura. De allí Pero... salté a Bolivar Aviation, que estaba en Memphis, Tennessee, en el estado de Tennessee, donde vivía Elvis Presley. Y el último año lo pasé en Kentucky, en Louisville, Kentucky, que también está en el centro de los Estados Unidos. ¿A comer pollo frito? Bueno, sí, de hecho, una de las amigas mías, su madre era una directiva del Kentucky Fried Chicken. Fíjate, mira, qué pequeño es el mundo. Sí. Bueno, pues ya hemos dado el salto, ya has volado, ya estás en el aire, ya eres aviadora. Tú ahora con la perspectiva que tienes, con tu edad, y si te preguntase un crío del colegio, de mi colegio, ¿tú qué le aconsejarías? Ya sé que los consejos, pues si te los piden los das y si no, pues nada. Sí, está claro. Pero la idea que tú has visto ya con el tiempo, ¿qué le aconsejarías? ¿Que siga con sus sueños, que los aparque, que... A ver, es lo que tú dices, recomendar es difícil. El que sí te puedo decir es que uno poniendo ilusión y poniéndole ganas, al final las cosas te van saliendo. Sobre todo automotivación, sobre todo tener una idea de dónde quieres ir. Puedes cambiarla. Mira lo que me pasó. Yo quería ser profesora y al final me convertí en piloto, pero había esa línea de trabajo, de constancia, de perseverancia, de ver las cosas, de decir, una puerta al final te abre otra puerta. Y por tanto, yo lo que le animo a los chicos de hoy es que salgan, que exploren, que sean inquietos, que sean curiosos y que se pongan un objetivo. Y aquello, pues, al final será así o será que se parecerá. O algo que merezca la pena. A tirar para adelante. Eso es. Y aunque parezca que está hablando de un pasado muy lejano, hace poco, aquí donde la veis, ha participado en la Fórmula 1 del aire. O sea, tú has sido... hace un par de años me convertí en la primera mujer no americana y la octava en la historia de la aviación de correr en las carreras de Fórmula 1 de los Estados Unidos, que era pues la guindilla que me faltaba a mi palmarés aeronáutico. Había ganado la Vuelta al Mundo en el año 94, los Juegos Mundiales del Aire, expediciones, vuelos de época, y me quedaba esa cosita de decir, bueno, va, pues acabo mi carrera deportiva en algo completamente de locos, ¿no? Y estuve 3 años preparándome y bueno, y lo hice. Una competición muy dura, muy americana. Eso te iba a decir, tiene que ser muy duro, ¿no? Porque es muy cada físico año también. Es complicada, es un poco de locos. Pero bueno, mira, al final la vida está hecha de aventuras, de locuras y a mí pues eso era algo que tenía allí, no para seguirlo haciendo. Hay gente que se dedica, que está todo el año preparándose para esa carrera de esa semana, ¿no? Pero no estando en los Estados Unidos es muy complicado, y viviendo en Barcelona y el día a día y el trabajo y tus obligaciones, y que al final pues coges con más responsabilidades, pues al final pues ya lo he hecho, he estado bien, ahí queda, y otras cosillas que siempre hay que separar. Ya nos conocemos, que siempre tienes la cabeza ahí pensando. Bueno, pues muchas gracias, Mercè, por atendernos al cole. Yo os animo a que, de hecho, voy a decir una anécdota que a lo mejor le está pasando a todo el mundo, ¿no? Me faltan horas al día estando en casa. Hay tantas cosas por hacer que me estoy planteando dejar de trabajar. Porque siempre hay algo a hacer. Así que sí, yo estoy trabajando más en casa que fuera. O sea que... Exacto. Así que os animo a que sigáis explorando, a que leáis libros, a que miréis. Por cierto,
Una buena pregunta que quiero haceros a todos los que vaya entrevistando. ¿Qué libro le recomendarías a los chavales? Ostras, a los chavales. Buah, Sí, yo ahora estoy leyendo uno de Cristina Morató, el último que acaba de escribir ella, lo tengo, que, sí. que es una excelente escritora y sobre todo una mujer que les gusta empoderar a la mujer bueno, un poco más, que son las divas americanas de la época gloriosa de Hollywood. Pero bueno, hay muchos libros para poder leer, pues yo qué Yo me sé, desde acuerdo que cuando El viniste a Ciudad Principito, Real, por ejemplo, eso te iba a uno decir. para ir rápido, El Principito. Este es un Te libro que lo iba a decir, te lo iba a decir, porque yo recuerdo cuando viniste a Ciudad Real en tu avión de época, ese azul precioso, de sí. 1930, creo que era el avión, ¿no? No, ese fue el de la Booker. El mío es de 1969. Eso, vale. Bueno, pues llevabas escrito un lema del escritor Sí, de San del Antoine de Principito. Exupéry. Sí, Eso sí. es. Y ese lema lo he puesto muchas veces en cartas y en mensajes a la gente, porque creo que define muy bien lo que deberíamos ser todos, ¿no? Sí, exacto. Y Y sí, lo que decía es, tenemos una idea que es inirrealizable, impensable, solo nos queda hacer una cosa, hacer la realidad. esa es la frase. Y esa es la frase. Claro. Sí, sí. Pues nada, Mercé, yo te aplaudo desde Un aquí. abrazo a todos vosotros, os animo a que sigáis para adelante y seguro que de este confinamiento saldrán cosas positivas. Va a salir todo muy bien. Un Un beso. saludo. Adiós.